equivale el arancel de su ISAPRE? Esta es una de las maneras que usa el sistema privado de salud junto a la UEF y el peso para fijar el tope de las bonificaciones a las prestaciones. Hay un estudio que surgió desde la Superintendencia de Salud que dice que 4 de cada 5 planes cubren menos de lo que se estaría ofrecido por contrato. Esta situación se explicaría por mal uso de los convenios por parte de los usuarios, por enfermedades preexistentes y por estrategias comerciales, además de las mismas ISAPRES que a veces suelen ser bastante exageradas en esas estrategias. Queremos entender sobre todo y ahondar en este tema. Estamos en el estudio con Ana María Rivera. Ella es miembro de Abogados Equidad en Salud, especialistas en la defensa de afiliados de ISAPRES que ven vulnerados sus derechos. Ana María, gracias por venir. Gracias a ti. A grandes líneas, tengo aquí parte del informe de la Superintendencia de Salud, pero a juicio de ustedes y según la experiencia que constatan en los casos que defienden, ¿a qué se debe que de 5 planes, 4 a lo menos no cumplen en la práctica los reembolsos, las prestaciones que ofrecen por contrato? Bueno, una de las razones, y lo dijo la Superintendencia como la razón principal, que hay una sobrevaloración en el tema de los planes. Nosotros creemos que existe una publicidad engañosa de parte de las ISAPRES en el sentido que le ofrecen a los usuarios ciertas coberturas con determinados prestadores que finalmente no se cumplen. Como yo te explicaba... Me parece bien bueno el ejemplo para que la gente que nos ve a esta hora lo pueda entender. Sí. Vamos a la práctica. Por ejemplo, en la práctica sucede que en general los contratos con ciertos prestadores preferentes usualmente son fundamentalmente con 4. Tienes la Clínica de Ávila, el Hospital del Trabajador, el Hospital de la Chile y el de la Católica. Perfecto. De repente están copados. Entonces yo te daba el ejemplo que pasa si un papá tiene un hijito de 7 años, ¿no es cierto?, que está con una apendicitis, el niño se agrava a tipo 11 de la noche, 12 de la noche, llega donde un prestador X que está dentro de este plan, que le cubre y resulta que está copado. ¿Qué hace el papá? Se lo lleva a otro. Se lo lleva a otra parte. Entonces el ISAPRE le va a decir, yo no le cubro. Nosotros estimamos que ese tema se podría solucionar, por ejemplo, si ese prestador emitiera un certificado que dijera que no puede prestar la atención, de manera que el papá quede en libertad de poder elegir a otra clínica. Porque ¿qué ocurre? Las ISAPRES de repente se sobrevenden. Y si tú ves el porcentaje que dio la Superintendencia es muy alto, o sea, en el fondo es un 20% de prestación real de cobertura, 4 de 5 contratos. Lo lógico debería ser al revés. ¿Te das cuenta? Correcto. O sea, la infracción es demasiado alta. ¿Qué te parece, Ana María, cuando desde las ISAPRES, por ejemplo, el director ejecutivo Rafael Caviedes de la Asociación de ISAPRES, el director ejecutivo dice, ¿sabe qué pasa? Que aquí hay una mala utilización por parte del afiliado porque él contrata un plan donde dice, perfecto, yo me atiendo en la clínica ABC y tengo tal cobertura, pero Rafael Caviedes decía, sí, pues, pero resulta que ese afiliado va a la clínica J y entonces no recibe la cobertura porque esa clínica J no es la clínica que él contrató. Eso efectivamente pasa de manera deliberada porque uno quiere atenderse con tal médico, pasa porque falta información del afiliado o en un porcentaje grande por lo que tú me acabas de señalar, que esos centros están sobrevendidos, atochados y uno por obligación y necesidad va a otro. Mira, lo que yo te puedo decir de casos concretos y reales que nosotros vemos y que nos consultan toda la semana, un afiliado que tiene un plan con un 80% de cobertura de hospitalización, sufre una operación al cerebro, un caso real, va, se opera, concurre al ISAPRE para los efectos de la bonificación y el ISAPRE le dice, no, yo te cubro un 40%. Esta persona no está desinformada, sino que nos llega a la oficina con su contrato, un plan antiguo, generalmente esos planes ya no existen, para afiliados nuevos, ¿no es cierto?, que son los que entregaban las mejores coberturas, y resulta que averiguamos, no ha habido ninguna modificación de plan, y efectivamente su contrato dice un 80%, pero el ISAPRE le señala un 40%. No es un afiliado desinformado. Eso sucede con mucha frecuencia. Yo te diría que son las consultas más recurrentes que existen en el estudio en relación a este tema de los problemas de falta de cobertura. También sucede, y eso es cierto, que de repente las personas contratan un plan, lo tienen hace muchos años, no han hecho uso mayoritariamente de ellos porque son sanos y puede ser que de repente se les olvide, ¿te fijas? Entonces, ¿qué ocurriría? Y lo lógico sería que el ISAPRE, dentro de sus obligaciones de información al afiliado, si ve que una persona de repente empieza a hacer uso en otras clínicas, tendría que haber un buen servicio postventa, ¿cierto? Y decir, ¿sabe qué? Usted, enviarle una carta, un mail al afiliado, le recuerdo que usted tiene el plan tanto y que le ofrece tales y tales coberturas. Podría ser también una ayuda a los afiliados, cosa que no se produce. No. Ahora, lo fundamental es lo que dijo la Superintendencia. La primera razón es esta sobreventa,
que existe respecto a los planes de salud. Yeah. Ahí debería hacerse una revisión de la parte de las bonificaciones, a existir un mayor control. Segundo, el tema de las preexistencias, con los cuales se niega en definitiva el derecho a acceso a la salud, porque tú ves que FONASA, por ejemplo, te recibe a todo el mundo. ¿Ya? Sin embargo, el ISAPRE, tú estás en un ISAPRE, te enfermas, vas a tener preexistencia, por lo tanto después otro ISAPRE no te va a aceptar o te va a poner una serie de condiciones, con lo cual violan un derecho tuyo a escoger tu plan de salud y escoger tu sistema, que es una garantía constitucional, si es pública o privada. En eso te iba a preguntar, uno escucha cada cierto tiempo este tipo de debates en el Congreso y se habla que hay que mejorar la ley de pero el tema de la preexistencia, por ejemplo, es una de las cosas que a muchos les penan para poder cambiarse de una ISAPRE a otra cuando uno considera que la que está no le presta el servicio de manera eficiente. ¿A qué atribuyes tú, de acuerdo, y vuelvo a la empírica, a la experiencia que tienen, que no se esté avanzando en ese tipo de cuestiones que el Parlamento todavía no logre resolver? Hay mucho lobby, las ISAPRES pueden mucho. ¿Qué te suena a ti de por qué no se avanza en un tema tan relevante como la preexistencia, por ejemplo? Mira, yo creo, mi opinión, muy personal, yo creo que hay una falta de voluntad absoluta del Poder Legislativo en esta materia. O sea, hay declaraciones de buenas intenciones, pero en definitiva no se ha hecho. Tienes, por ejemplo, sentencias del Tribunal Constitucional en relación al factor de edad, al factor de sexo. Sin embargo, no ha habido una reforma y están todas las bases dadas. Y eso se ve así. Entonces, ¿qué le quedan a las personas? Lamentablemente recurrir a la justicia para poder defender sus derechos, que en este caso sí hay acciones que se pueden realizar para que la persona resulte protegida y se le respete su contrato. Ahora, cuando también una de las cosas que habla este informe de la superintendencia es que falta transparencia y falta información en las políticas comerciales de las ISAPRES. Absolutamente. ¿A qué se refiere con eso en lo concreto? En lo concreto que en definitiva no hay una completa información hacia el afiliado, hacia su cliente. Mira, nosotros nos vimos en el GES. Yo te digo, de los recursos que presentamos en julio, por ejemplo, el 90% las notificaciones eran incompletas, no decían fecha. 10 o 15 llegaron con una fecha determinada. Muchos afiliados ni siquiera fueron notificados. La superintendencia presionó mucho a las ISAPRES para que notificaran a los afiliados respecto de los reajustes, de qué consistían, de los planes. Entonces hay una resistencia a darle información al afiliado. ¿Por qué? Porque un afiliado bien informado toma buenas decisiones. Entonces yo diría que el ISAPRE juega mucho a no informar, porque así la persona utiliza menos sus beneficios. Y eso es lo que nosotros vemos en la práctica. Una de las cosas en algunos medios de comunicación, yo escuchaba a Rafael Caviedes y él decía, fíjese que hay países en los que existen planes cerrados efectivamente y eso no deja espacio para la duda. Ejemplo, si yo en un país desarrollado voy y contrato un sistema privado de salud y me dice, perfecto, yo le cubro en la medida que usted se atienda dentro de la clínica Pepito. Yo sé que si voy a la clínica Juanito, no me va a cubrir nada, porque en el fondo establecen planes que son estrictos y cerrados para un determinado prestador. ¿Eso a ti te parece una buena idea, una mala idea? Porque el hecho de que uno vaya con la libre elección que está por ley a otra clínica que no está dentro de los convenios, se presta para esto, para generar confusión, para ver que no te cubro aquí, pero sí te cubro allá. ¿Qué te pasa a ti con este sistema que se ha dicho como modelo, que existe en otros países que son planes 100% cerrados con determinadas clínicas o hospitales? Si tú tuvieras clínica en todo el país con las mismas condiciones de seguridad, tú podrías decir claro. Pero si yo me voy a atender en una clínica acá y después resulta que estoy en Ancud o estoy en Viña del Mar o me fui a Arica, ¿qué pasa? Claro, yo no lo encuentro viable para nosotros como realidad de país, porque evidentemente hay diferencias en regiones. Entonces, y ese es un factor bien importante para la atención. Por eso, en general, las personas prefieren libre elección o bien contratan planes que les otorguen 1 o 2 prestadores preferentes. Correcto. Pero yo te insisto, yo creo que hay un problema de falta de información de las ISAPRES hacia sus afiliados y con un muy mal servicio de postventa. Exacto. ¿Qué le queda además a un afiliado considerando estas cifras y considerando que además cuando uno va a un hospital, más cuando uno va a una urgencia, uno en realidad en lo último que piensa es en andar sacando el contrato y decir, me cubre aquí, me cubre allá. A uno le interesa resolver el problema más cuando se te enferma un hijo. ¿Cuál es la recomendación que tú le darías probablemente a muchos afiliados que nos están viendo antes de enfrentarse a una situación de emergencia o a una cirugía programada? ¿En qué se tienen que fijar del contrato? Bueno, primero que tengan copia del contrato. Ahora, pasa que generalmente en contratos antiguos, y te lo digo lo personal, una experiencia mía, años atrás yo estaba afiliada a un ISAPRES X y cuando fui a pedir copia de mi contrato no la tenían. Es que ese plan ya no existe, me dijeron.
No es problema tuyo. No es problema mío, te das cuenta, pero esas situaciones se dan. Entonces yo creo que las personas deberían preocuparse por este tema, efectivamente tener copia de sus contratos y hacerlos valer. Ahora, siempre existen instancias de negociación previas. Si el ISAPRE en una primera instancia te dice que no, obviamente tú puedes negociar esa parte. Y si te vuelven a insistir, bueno, o puedes recurrir a protección o puedes ir a un juicio arbitral a la Superintendencia de Salud. Perfecto. Ana María, te quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de este tema en un espacio que además tiene como objetivo justamente entregar la información a nuestros televidentes. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Igualmente.